Hola, maestra. Bienvenida a una charla más. El día de hoy está con nosotros la señora Sonia Álvarez, que, bueno, siguiendo la dinámica de el día de ayer, que estuvimos platicando un poco acerca de las mamás, pues hoy vamos a compartir un poquito acerca de la discapacidad auditiva. Señora, bienvenida. Antes que nada, pues decirle que la admiro mucho, que sé que es una mamá muy comprometida, muy responsable, que da su mayor esfuerzo para que no solamente Angelito, sino sus hijos estén en eh, que tengan un bienestar completo, ¿no? Tanto en casa y fuera de él, de ella. Pues bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Esperamos que la pasemos bien el día de hoy. Y no sé si quiera comentarnos algo. No, pues primeramente agradecerle pues el espacio pues, que nos permite, digo, yo como parte de la comunidad sorda, para mí es muy importante este espacio y pues bueno, yo le agradezco mucho que pues se haya pues fijado en mí de alguna manera para quizá tal vez me atrevo a decir de representar un poco pues a los padres de familia, que bueno, compartimos esta misma discapacidad pues en nuestros hijos. Gracias, maestra. Yo sé que una charla con usted siempre es interesante y de mucho provecho. No, al contrario, no es fácil, por supuesto, porque hay muchas familias que han trabajado mucho por el bienestar, por la educación, por la formación de los chicos, pero bueno, en este caso tal vez por la cercanía, por el estar en comunicación constante con usted, me pareció que podía ser pues la indicada para compartirnos un poco. Me gustaría que pudiéramos iniciar o que usted nos compartiera un poco de cómo ha sido para usted la maternidad o ejercer este rol de mamá eh, con Ángel, ¿no? De manera específica, que él es su segundo hijo y Sí. que nos compartiera un poquito acerca de esa historia. Ay, pues esta vocación de madre, específicamente como bien menciona con Ángela, ha sido de mucho compromiso. La verdad es que Ángeles me absorbe demasiado, demasiado por su misma condición, pero la verdad es que yo la disfruto mucho. O sea, desde el primer momento en que a mí me dan el diagnóstico de Ángel, él para empezar, bueno, nació en condiciones pues muy difíciles, ya que él nació de 6 meses de gestación, o sea, fue un niño prematuro, porque a mí me dio preeclampsia a los 5 meses. Entonces yo desde ahí ya como que me empezó a exigir más atención para él, ¿no? Desde antes de que él naciera. Entonces eso implicó, pues, cuando él nació, implicó pues estar constantemente con él por su misma condición, pues era un niño muy enfermizo. Entonces, pues para mí ha sido como que un reto de cada día. Ángel es todo un misterio, o sea, todo un misterio de cada día ir descubriendo pues muchas cosas en él. Ujú. Entonces es algo que la maternidad para mí siempre ha sido muy comprometedora y más en mi situación donde yo he tenido que de alguna manera pues llevarla a cabo en un triple trabajo, ¿no? Pero la verdad es que la disfruto mucho. O sea, Ángel, yo le puedo decir que Ángel es más maestro mío que yo de él. Entonces, eso ha implicado para mí, pues, comprometerme desde el primer momento. Un gran compromiso que yo me enteré de ese diagnóstico de su discapacidad, pues Ujú. yo ya venía trabajando así como que muy constantemente con él. Entonces, pues hasta el día de hoy es mucho compromiso. Siguiendo con esta plática, usted nos compartía un poco de, bueno, hasta que me enteré y de ahí, pues he empezado un trabajo muy arduo, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Sí. ¿Cómo es que se entera? ¿Cómo llega usted a ese diagnóstico? Bueno, Ángel, su discapacidad de Ángel fue adquirida. Él, a pesar de las condiciones en las que él nació con ese peso y por todo el proceso que pasó en el hospital, pues él escuchaba.
Él, pues como usted sabe, bueno, hay que estimularlo mucho. Entonces, toda esa etapa, él respondía muy bien a toda esa estimulación. Pero al año 8 meses yo empecé a notar como que ya no me respondía a esa estimulación de sonidos, a lo que comúnmente veníamos haciendo a la edad de 1 año, 8 meses. Él ya pronunciaba algunas palabras, bueno, de acuerdo a esa edad, ¿no? Y entonces Ajá. yo noté eso de que yo le hablaba y pues ya no había como que esa respuesta. Eso pues obviamente me inquietó mucho, me preocupó, entonces pues decidí Y pues llevarlo con un médico general, con el médico de siempre, y pues él me decía que sí realmente pues algo no era normal. Entonces me canalizan ujú, al CRE y ahí es pues bueno donde le realizan potenciales auditivos y donde me dan el diagnóstico. Ahí al año 8 meses es cuando me dicen, así bien tajantemente, solo con esas palabras que recuerdo muy bien, que me dijo la doctora, su hijo es sordo, él no escucha, ok, confórmese con que lea y escriba, nunca va a hablar. Esas fueron las palabras que yo pues escuché en cuanto me dieron el diagnóstico. Entonces, pues eso en el momento, a mí la verdad, más que preocuparme o dolerme, la verdad es que me dio mucho coraje. Mi primer reacción o mi primer sentimiento fue enojo. Fue un enojo por la forma en que me dan pues ese diagnóstico, ¿no? Sin más ni más, así ujú, sin importar pues esa humanidad, o sea, no, o sea, simplemente así. Así me dijeron y yo al escuchar esa palabra, confórmese, sí, o por sea, yo creo supuesto. que puse más mi atención en esa palabra que en lo que realmente implicaba el diagnóstico de tener un hijo hipoacúsico, ¿no? Porque el diagnóstico fue hipoacusia bilateral, hipoacusia profunda bilateral. Entonces, ese fue mi primer sentir enojo. Yo decía, o sea, ¿por cómo me lo dice así? Y sobre todo esa palabra de confórmese. En ese momento, pues yo la verdad, Ujú. eso ¿cómo decirle? Esa palabra de conformidad, yo lo sentí como que hasta una ofensa para mí, como que esa palabra no está dentro de ese vocabulario que me pudiera animar. Esa palabra para mí está como que prohibida. Entonces, la doctora es lo que me dice, confórmese. Y fue todo. No hubo una explicación de qué significaba el diagnóstico. Realmente yo creo que no me quedó claro lo que me dijeron. Rescato esto que nos comparte de lo difícil que en ocasiones es recibir un diagnóstico sin tener, pues quizá la forma adecuada de informarlo, ¿no? Y las Claro. implicaciones de este. Usted nos decía, bueno, me dijeron que no iba a leer, no iba a escribir, por supuesto no iba a hablar y que tenía que conformarse. Y nos compartía también que la primera respuesta ante esto, pues de manera natural, es el ojo, ¿no? El enfrentarse a una dinámica que quizá no había imaginado y que el primer contacto o el primer profesional que nos está dando pues la información cercana a lo que está sucediendo no Ujú, tiene quizá esa empatía o ese rasgo de atención para poder precisar lo que viene, ¿no? Con un ujú, diagnóstico como el que le dan. Decía también que, bueno, viene esta parte de estimulación, de trabajo, de seguimiento, la llegada al CRE, por supuesto, y de ahí, del mismo CRE, la canaliza en alguna instancia educativa o busca en otros espacios hasta regresar a este lugar. ¿Cómo fue esa parte? de ahí del CRE, del área médica, ahí directamente me canalizaron. Me dijeron, a ver, o sea, la verdad es que el diagnóstico y toda esa poca conversación que hubo fue muy cruel,
me atrevo a decirlo así, fue muy cruel porque me dijeron, a ver, de aquí están sus papeles, váyase de una vez, pregunte ahí en la escuela y su hijo va a estudiar. No hay otra. Entonces, en ese momento yo estaba como que entre esa molestia, ese sentimiento de enojo por la actitud de la profesionista. Entonces, ahí voy. De ahí pasé directamente para pedir informes y desde entonces, desde ese primer día, pues cumplí con los requisitos. Ángel entró ahí al CRE y desde entonces ahí sigue. Yo no tuve esa oportunidad o no busqué, quizá no hubo alguien que me dijera, pues mira, hay más opciones o nada. O sea, yo directamente de ahí me pasé. Y hasta el día de hoy Ángel ahí es donde pues recibe pues esa parte, en la parte educativa, ahí en el CRE. Pero no hubo alguna otra institución antes de ahí. Por ahí la señora Clarita nos decía que Elena nos estaba viendo. Entonces, que Sí. dentro de las posibilidades, pues pudiéramos ir interpretando un poco para que ella tuviera idea de lo que estamos platicando. Ok. Uh-huh. Ok, está Bien, bien. bien, señora Sonia. Nos contaba hace un momento que, Pero bueno, bájala porque esta no parte verlas. del diagnóstico fue muy difícil porque nos dieron la información sin tener, pues, ese tacto, esa empatía, ¿no? Y al ser quizá esta la primera vez que escuchábamos muchos de los términos que los médicos nos empezaban a contar o nos empezaban a decir, nos compartía que la primer manifestación fue el enojo, ¿no? Si pudiéramos canalizar ese enojo, ¿hacia dónde podría ir, señora? O sea, me refiero a cómo manifestar ese enojo con usted, con el entorno, con el sistema, con su familia, con el momento de vida. ¿Cómo lo trabajó? ¿De qué forma se expresó? ¿Cómo se manifestó ante esta situación? Bueno, en el primer momento, ese enojo yo lo sentí más como ese empuje, como decir, no, o sea, como que confórmate y como que no hay más. Eso a mí me dio ese empujón que necesitaba, como que esa fuerza para decir, no, yo no me puedo conformar. O sea, yo no puedo quedarme con lo que ella me dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que como que a buscar, como que a investigar, como que a preguntar, a informarme más sobre el tema. Y eso fue prácticamente inmediatamente, ¿eh? O sea, yo no me di ese tiempo, de hecho, hasta me decían algunas compañeras de aquel entonces, me decía, es que tú no eres de este planeta. ¿Por qué? Porque a mí no me veían como que decías que, o sea, tú no lloras. Yo las veía a ellas en ese proceso del duelo, ¿no? De su duelo, y yo las veía, y yo les decía, no, es que tú échale, a ver, no llores. Aunque yo sabía que era parte de, pero a mí me decía, es que ¿por qué tú no lloras, no? Y yo decía, pues es que no, o sea, yo siento que pierdo tiempo, yo siento que me desgasto en eso. Y me decían así, es que tú eres de otro planeta, porque no vemos que a ti como que no te duele. Digo, es que yo ya venía manejando un duelo de tiempo atrás. Cuando Ángel nace, que nace en esas condiciones, pues muy pequeño, pesando 1 kilo, así bien duro, ¿no? Entonces, para mí, esa fue la etapa más difícil con Ángel, de poder decir, pues es que yo contaba cada segundo, cada gramo que él subía de peso. Entonces, para mí esa fue la parte más difícil, ¿me entiende? Entonces, para mí la sordera de Ángel ya era ganancia. Ok. Yo creo que por Sí. eso para mí ese duelo yo ya lo había de decirlo en cierta manera, como que yo ya lo había superado. Ya no era como que la parte que me doliera más, o no sé. Digamos que por los primeros meses del nacimiento y lo complejo que fueron estos primeros meses, en realidad el diagnóstico de sordera al año 8 meses más o menos que nos compartía, no fue en sí misma una noticia tan impactante porque ya venía de un trabajo arduo para lograr Exactamente. la supervivencia de Ángel. Exactamente. Entonces yo ya estaba ya como que en esa etapa de a ver, ¿qué sigue? A ver, bueno, ya Ángel logró sobrevivir de esa etapa más crítica. Entonces yo, para mí, yo ya decía, bueno, ok,
Entonces, Ok. usted nos compartía que, bueno, esto no fue necesariamente lo más retador, ¿no? O decente, porque ya venía de un tiempo complejo con Ujú. él. Exactamente. Entonces yo todo ese enojo que yo sentía, pues yo lo que hice que fue decir no. Esa palabra que me dijo el médico en aquel momento, decir confórmate, yo dije no, Ujú. no, o sea, no, no me voy a quedar ahí. Entonces empecé a informarme y yo Sí, creo como que que no va por ahí, ¿no? Ayer, por exactamente. ejemplo, nos compartía la mamá que nos acompañó que para ella fue un tiempo de ir con un especialista y otro especialista y otro especialista para tratar de clarificar el diagnóstico de su hijo. Y que a pesar de que ya varios profesionales le habían compartido el diagnóstico del niño, que en el caso de ayer era una condición de autismo, Ajá. pues ella tenía como esta resistencia, ¿no? Como esta sensación interna de decir, pero voy a buscar otra cosa, pero voy a buscar que me digan algo distinto. Hoy nos comparte usted que desde su experiencia fue un tanto diferente y no en el sentido de no buscar especialistas que nos precisaran el diagnóstico que ya lo tenía, que ya lo sabía, sino más bien de, bueno, ya tengo estas características, me dicen que el niño tiene este diagnóstico, ¿qué es lo que voy a hacer? Y acá me parece importante rescatar un tanto lo que nos comparte en el sentido de, primero estaba muy enojada, ¿no? Muy enojada con todo lo que había sucedido, por cómo se lo habían Ujú. dicho, y después asume esta situación y dice, tengo que hacer algo, ¿no? Y nos comparte que, pues bueno, veía a otras mamás y le decían, ¿cómo es que tú puedes tener esta actitud y estar buscando y estar haciendo para generar, pues, mayor estimulación en Angelito? Sí, 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 le digo que a mí me veían como la extraña del grupo, ¿no? Ujú. Porque yo les decía, a ver, vénganse. Y yo platicaba con ellas y yo les decía, no, es que hay que echarle ganas. A ver, estamos en el mismo barco. Todos compartimos que tenemos un hijo con discapacidad auditiva, o sea, que nos entendemos. Y nadie más nos va a entender como nosotras mismas. Y ahí me tenía, y yo hacía grupos y pláticas con ellas. Y ahí empezaba, a mí lo que me ayudó mucho en aquel momento, la parte espiritual. Yo creo que Dios realmente acomodó todo para que fuera justamente en ese momento, porque yo estaba espiritualmente muy fortalecida. Entonces, Ujú. eso me ayudó a mí mucho, mucho a poder aceptar la condición de Ángel, y yo me sentía pues muy tranquila porque luego ya veníamos nosotros de una etapa donde era una lucha entre la vida y la muerte, que los dos tuvimos que vivir, Ángel y yo. Entonces yo estaba como que en ese momento de decir, a ver, si por algo sigo en este mundo, o sea, no es para sentarme en una esquina a llorar. Dios para algo me vino a meter aquí a este centro con estas compañeras y con un hijo así. Entonces, y desde ahí he empezado toda toda esta labor de no solo hacer algo por Ujú. Ángel y todos los demás que somos parte de esta misma comunidad. Y eso es lo que a mí me ha Exactamente. animado a luchar y a seguir y a seguir y a tocar puertas y a decir, vénganse, vamos, ¿no? Ujú. Eso es lo que me mantiene. Y la verdad es que, por eso le digo, yo disfruto mucho hacerlo, porque yo sé que voy a ganar mucho para Ángel, pero también para los demás. Y para mí es una doble satisfacción, doblemente Claro. poder realizar, porque como que eso no se limita a una persona, sino al contrario, esa persona que es Ángel, como que da para mucho más. Sí, usted comentaba algo bien importante que quizá no es tan representativo en otras discapacidades. Ayer hablábamos de las redes de apoyo, ¿no? Que estas se Uh -huh. tienen que construir para los diferentes papás de distintas discapacidades. Sin embargo, en la discapacidad auditiva pasa algo bien peculiar, que ellos en sí mismos ya tienen una comunidad, ¿no? Y entonces hay que insertarse, sobre todo para aquellos que no han tenido contacto con la comunidad. Quizá ese primer acercamiento, por supuesto, nos va a abrir el panorama totalmente,
pero al principio es un tanto complejo. Ay. Al principio, bueno, no sé si sigan Elena, porque creo que no estamos interpretándole. ¿Sigue ahí Elena? Elena, no sé, que nos escriba la seño Clarita, bueno, si por ahí sigue Elena. Sí, porque ya no sé si nos está viendo Elena, si nos ve. Okay, pero bueno, sí fue difícil al principio, muy difícil. Sí, que nos escriba si anda por ahí Elena. Fue muy difícil ver, porque era, como yo le decía, era enfrentarme a algo desconocido, enfrentarme a algo nuevo para mí, algo con lo que yo iba a seguir en esta vida, algo que yo tenía que ir conociendo, ir aprendiendo sobre esta cultura. Entonces fue difícil porque pues yo no sabía pues a quién preguntarle, a dónde ir, yo no sabía qué hacer. Entonces era más la preocupación pues de decir, o sea, ¿quién me va a dar? Yo no sé cómo hacerle, pero en el camino varias personas empezaron a ayudarme, a orientarme, a platicar conmigo y decían, pues hay algunos seminarios, pregunta, mira, vamos, te invito. Yo dije, bueno, pues sí, yo quiero saber más, ¿no? Yo quiero conocer más. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo sordo, entonces yo necesito, pues, saber todo lo que tiene que ver con esa cultura. Y empecé a investigar, empecé a aprender sobre todo lo que tenía que ver con la cultura sorda. Y la primera impresión, o sea, yo me quedé asombradísima la primera vez que me invitaron a un seminario a la Ciudad de México, de Lipliap. No, o sea, yo, ay, Dios mío, ese día regresé con dolor de cabeza, me dolían los ojos, porque era un mundo en lengua de señas. Yo para todos los lados que volteaba, yo veía lengua de señas y yo no entendía nada, yo decía, ay no, o sea, qué difícil, ¿no? Sí, pero yo veía a los jóvenes sordos, profesionistas, y cómo compartían sus propias experiencias. Y yo decía, yo estaba así sorprendida, y yo decía, no, yo veo a Ángel un futuro como un profesionista. Y ahí es donde a mí me abrió el panorama, donde yo decía, ¿por qué esta doctora a mí me dijo como que pues conforme su hijo es sordo y pues ya, ni modo? Yo y que no iba a poder hacer no, ahora veo que ellos pueden hacer muchas cosas, ellos pueden ser profesionistas. Ajá, le decía que el aprendizaje, al no tener un compromiso, una discapacidad intelectual como tal, o mental, ¿no? El aprendizaje es funcional, es bueno en los chicos sordos o chicas sordas. Sí, sí. Realmente una persona sorda puede hacer pues todo puede hacerlo. Yo creo que el primer reto, o la primer barrera con la que los sordos se encuentran es la ignorancia de las personas, porque eso los limita, los hace sentir que no pueden. Entonces yo dije, no, yo tengo que darle a Ángel esa seguridad de que él pueda hacer las cosas, porque él es capaz de hacerlo. Y Ángela ha crecido, yo creo, con ese ejemplo, quizá de que yo le digo, no, es que tú puedes, yo no me detengo, tú tampoco, porque vamos juntos, y si tú te detienes, pues yo no te puedo dejar, pero si yo avanzo, tú no te puedes quedar. Entonces, él ha crecido con esa mentalidad, cuando él es un niño de muchos retos y él mismo se los pone. Cualquier reto que él se pone, está ahí duro y duro hasta que lo logra. Entonces, eso es muy importante para un hijo sordo, que pues no nos detengamos, que seamos realmente ese apoyo.
Quizá el apoyo más grande o uno de los elementos más indispensables para los chicos sordos es efectivamente el aprendizaje de la lengua de señas. ¿Cómo fue su acercamiento y aprendizaje de la lengua? Porque obviamente es una responsabilidad es un desafío también porque no es tan sencillo. Y en función de ello, pues ir educando a Angelito y enseñarle su lengua eh, natural, por así decirlo. Uh-huh. La lengua de señas, la verdad es que es todo un reto. No es muy fácil de aprenderla porque la lengua de señas, para empezar, no tiene una representación escrita. O sea, la lengua de señas no puedes ir a ver, escríbeme pato en lengua de señas. No tiene una representación escrita la lengua de señas. Por eso es que la lengua de señas se interpreta. Y ahí es donde yo creo que hay que tener mucho cuidado en una mala interpretación. La lengua de señas ha sido, la verdad es que ha sido muy difícil para mí. Al principio, yo decía, bueno, yo le enseño a Ángel la lengua de señas porque nos iban enseñando poco a poco. Ahora le digo a Ángel, a ver, enséñame porque ya me rebasó, Ángel. Sí es difícil al principio cuando yo empecé a conocer esta lengua, yo lo veía tan difícil y yo decía, no voy a aprender, o sea, el simple hecho de empezar a mover las manos, no, yo decía, no puedo ni mover las manos, estaba tan torpe, y yo decía, yo me sentía hablarle a Ángel como tartamuda, yo decía, es que siento que el tartamudo no puedo, pero el día de hoy me sigue costando mucho la estructura de la lengua de señas, me cuesta todavía mucho porque nada tiene que ver con el español, pero es algo que yo, para mí como madre, hablando en la condición de Ángel, es mi mayor reto, porque es la manera en que él y yo nos vamos a comunicar siempre. Siempre nosotros nos tenemos que comunicar en lengua de señas, entonces yo tengo que apropiarme, como nos decían, apropiarme de esa lengua. Entonces, pues no me quedó más que aprender a intentar ser bilingüe. Es necesario, o sea, necesito aprender la lengua de señas, porque si no es como estar pues en diferente canal. Ha sido muy difícil, pero bueno, sigo aprendiendo la lengua de señas. Yo creo que nunca terminaré de aprenderla, que es muy grande, muy grande, mucho lo que hay que aprender. Sí, claro, es por supuesto algo que se va nutriendo a lo largo de toda la vida, es decir, conforme Angelito va creciendo, pues su vocabulario va cambiando, ¿no? Y eso requiere la adquisición de nuevas señas. Y no solo es el hecho de que lo aprendiera y que fuera difícil y que enseñemos a nuestras manos también a familiarizarse con los movimientos y empezar a hacerlo cada vez con mayor agilidad y claridad también para el niño, Claro. porque no solo es aprender la lengua, en su caso, por ejemplo, era enseñarle esas señas a su hijo de alguna manera. Sí, sí. Tenía pues que darle esa herramienta para él, porque al principio le digo, pues él escuchaba, entonces él empezaba con un vocabulario pues oral, ¿no? Pero al perder el oído, pues yo creo que, bueno, obviamente él no recuerda eso, que quizá en algún momento él fue oyente, pero que ahora para él la lengua de señas pues es su lengua natural de él. Entonces, Sí, él, se le pues, da. exactamente. Ahora yo tengo que ir como que tratando de emparejarme con Ángel porque sí me rebasa ahora ya en las señas por los mismos temas que ven en la escuela y que muchas veces nosotros como padres estamos rezagados. ¿Por qué? Porque ya no podemos estar dentro del salón con ellos, aprender al mismo par, o sea, no podemos. Eso nos va así como rezagando un poquito en la lengua de señas. ¿Y eso qué me hizo a mí? Buscar otras opciones. Buscar cursos, ir a seminarios, libros, con compañeros mismos que a ver, oye, no te sabes cómo se dice, y preguntando. No me quedó más que hacerlo.
¿Por qué? Porque no podía detenerme en el aprendizaje de la lengua de señas. Claro, sí, y que, insisto, este es un aprendizaje de toda la vida, porque a partir de la etapa de desarrollo que él tenga, pues la forma de comunicación tiene que ser diferente, ¿no? Y no solamente quizá tenemos este reto o el desafío de actualizarnos y adquirir señas nuevas en todo momento a lo largo de la vida, sino que además llega también el punto en el que tenemos que hacer la interpretación, ¿no? Porque el Sí, niño pues pregunta o está en un lugar y pregunta qué dicen y entonces pues su más cercano es la mamá tal vez y entonces usted sí, tiene que ser su intérprete en todo momento. exactamente. Los padres de familia nos volvemos los intérpretes de cabecera. Pero llega un momento, bueno, el intérprete para el hijo sordo. En que yo si algo he aprendido es que yo como madre no puedo ser el intérprete por siempre del oyente y sobre todo en la familia. Ese es un dato bien importante. Ujú. Sí, sobre todo en la familia. Al principio, hablo de mi familia más cercana, que conviven más cercanamente con Ángel. Al principio, pues yo sí les decía, dice tu tía, le interpretaba Ángel lo que decía la tía o el primo, ¿no? Quien fuera. Pero llegó un momento donde ya después de un tiempo donde Ángel pues ya había adquirido pues, su lengua natural, ya era más fluido y tenía más vocabulario, llegó un momento en que yo dije, a ver, yo ya no voy a ser intérprete de los demás. De Ángel, pues obviamente sí, pero de los demás ya no. Y yo les decía, ahora díganme, ¿cómo le digo a Ángel? No me digan, dile a Ángel. No, ahora ya no, ahora ya me preguntan y digo, gran parte de mi familia me dice, ¿cómo le digo a Ángel X? X cosa, ¿no? ¿Cómo le digo? Y ya le digo, bueno, así se dice. ¿Por qué? Porque eso los está de alguna manera obligando quizá a aprender la lengua de señas, la familia. Y eso es muy Claro. importante, porque Ujú. por respeto a Ángel, por respeto a las personas sordas, pues tenemos que hablar y manejar la lengua de señas. Eso es muy importante porque es una falta de respeto, es como hablar detrás de la persona, ¿no? Y decir, hablan de mí quizá y yo no entiendo. Entonces, estamos ya en esa etapa donde pues ya ahora me dicen, ¿cómo le digo a Ángel esto? O cómo le digo X cosa. Y Ángel se acostumbra porque yo sé que para todos es muy difícil manejar la lengua de señas. Tengo una hermana que, por ejemplo, ella dice ver. Y Ángel le dice, ya te vi, tía. Aunque Ángel sabe que no es correcta la configuración, pero él se amolda a como ella lo hace, ¿no? Tiene la idea. Ajá. Eso es, yo creo que también algo que a mí me sorprende mucho, porque Ángel es ellos son como muy perfeccionistas. Los sordos son como que así muy perfeccionistas, ¿no? Es decir, la mano Ujú. así no va. No, es que el dedo y todo, ¿no? Entonces, ellos se vuelven también como que eso apoyan, pareciera hasta extraño que mejor ellos apoyan al oyente a que puedan entenderles. Sí, y decía algo interesante y que además está presente en todas las familias, ¿no? Cuando un miembro de la familia aprende o empieza a tener este dominio de la lengua de señas, además de el integrante con discapacidad auditiva, se asume que esa persona, sea la mamá, sea el papá, sea el hermano mayor o el hermano menor, va a ser el intérprete de por vida, ¿no? Sí. Y lo que usted nos compartía que pues de repente dijo, a ver, yo no puedo ser su intérprete todo el tiempo porque o estoy en la charla o le interpreto acá o mi familia, mis hermanos, sus tíos, sus familiares piden que le diga tal cosa y luego Ángel les contesta y yo le tengo que interpretar ya no en señas a Ángel, sino en voz a los oyentes y luego viceversa. Y como bien decía, no les estamos generando la necesidad de aprendizaje, es decir, la ven como el medio, la posibilidad de darse a entender con él y en este sentido, pues no adquieren esa responsabilidad de que tal vez como entorno familiar cercano les sería muy favorable que estos familiares pues pudieran interactuar con él de forma natural.
Claro, claro, eso es muy necesario, eso es muy importante. Desafortunadamente, pareciera que el único interés pues es de la mamá o los papás, como que el núcleo familiar más cercano a él, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque realmente es que es mucha la ignorancia, es mucha la ignorancia que hay referente a esto. Y yo creo que parte desde los padres de familia. Muchos ignoramos sobre el tema, a pesar de que tenemos un hijo con discapacidad auditiva, desconocemos lo que realmente es esto. No sabemos, por ejemplo, de la identidad sorda, que es otro tema súper importante, o sea, la identidad de ellos, y que atentamos nosotros los padres primeros en atentar desde el momento en que los hacemos. Para Ujú. mí es ahí atentar desde ese principio con esa, contra esa identidad. Quizá pudieran sentir vergüenza, que quizá no quieren que manejen la lengua de señas y Ujú. hay golpes y que muchos de los chicos, porque yo lo he visto por testimonio propio de muchos de ellos donde dicen, no, lengua de señas no, y manazo no. Y tienen que aprender la lengua de señas a escondidas. Ujú. Entonces, para Sí, mí por todo es ignorancia, o sea, es ignorancia. ¿Por qué? Porque desconocemos quién es nuestro hijo, sí. que tiene una Y, identidad. y que el desarrollo y fortalecimiento de esta identidad viene de la mano con el contacto justamente con la comunidad sorda, ¿no? Porque Ujú, entonces hay un proceso de identificación del chico, de claro, decir, hay muchas más personas en las mismas características que yo. Y algo que a claro. mí me ha parecido peculiar es que el sordo en muchas ocasiones asume que por supuesto el problema es de nosotros los oyentes, ¿no? Que la limitación es de Sí, nosotros los oyentes por no saber la lengua de señas, ¿no? claro. Eh, justo cuando uno interactúa con la comunidad y empiezas a acercarte y entonces, pues eres un oyente principiante en la lengua de señas, ¿no? Y lo notan, notan que Ujú, pues estás como en los primeros pasitos y sí, te dicen, no, tú no sabes, tan no grandote y sabes. no sabes señas, adiós. Y te ignoran, ¿no? En esa parte de, bueno, es Sí, tu problema que no puedas comunicarte conmigo, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con la situación de identidad que el sordo tiene de manera específica y que por supuesto aún en estos tiempos siguen vigentes diferentes metodologías de enseñanza o algunos mitos en torno a la lengua de señas, ¿no? ujú, Por ahí hace algunos días me preguntaban qué opinaba acerca del método de oralización para los chicos sordos, ¿no? Y ujú, yo les decía que, bueno, ese método fue muy famoso por allá de los años 60, 70, llegaron todavía a los 80, pero dejó de ser, pues, un tanto socialmente difundido y además ujú, no tan reconocido como eficiente porque independientemente de que el chico pudiera emitir voz o balbuceo asociado a alguna palabra, realmente no entendía o comprendía el significado de ese balbuceo o de ese sonido que emitía. Y ujú, que en esa idea, pues la oralización no estaba siendo una vía eh, consistente o útil para lograr una enseñanza y un avance en este chico sordo, ¿no? ujú. En su caso, ¿en algún momento consideró oralizar a Angelito? No antes de hace como 3 meses. No, no, yo a mí desde el primer momento que me dijeron, Ángel es sordo, no va a hablar, y la palabra que todavía me retumba aquí, confórmese con que lea y Ujú. escriba. Desde ese momento dije, bueno, pues es algo que no se le va a quitar, es algo que no se va a modificar. Entonces yo decía, pues no tengo más que hacer, no puedo engañarme a mí misma, no me puedo engañar, entonces, bueno, está el problema, está la situación, ¿qué hago? Sobre de ella.
Nunca pensé en oralizarlo, porque para mí lo más importante que me dijeron, él tiene una lengua, apréndala, apréndala, porque no hay otra forma. Y yo dije, pues sí, ¿no? Ya después en este caminar, estudiando, conociendo, informándome, investigando, pues me di cuenta que pues, realmente así es. Entonces yo dije, pues, ¿por qué perder el tiempo en eso, no? Empecé a adquirir la lengua de señas en cursos y en todo esto. Y el día de hoy, Ángel, por sí solo, la verdad es que Ángel es el que ha tenido la iniciativa de querer hablar, porque él me lo dice, es que yo quiero hablar. Él tiene como ejemplo a algunas personas sordas, pero que han logrado muchas cosas. Está, por ejemplo, el maestro Hernán, está Oscar, Oscar Chatelain, está Gerardo Ortiz, está Aarón Pedraza, que son para él como que ese ejemplo de que él le encantaría, porque ve que hablan y que entienden. Y Ángela ahora le ha dado de un tiempo para acá de decir, es que yo quiero hablar. Como que dijo, a ver, ya sé lengua de señas, yo soy sordo, pero ahora quiero hablar. Y yo le dije, ¿de verdad quieres hablar? Eso implica mucha terapia, mucho tiempo de estar práctica y práctica. ¿Estás seguro? Y me dice, sí, yo quiero hablar, yo quiero. Y dije, bueno, estuvo tomando terapia de lenguaje, pero bueno, ahorita nos detuvimos, pero él quiere leer los labios, él quiere aprender a hablar. Y él solito se encierra en el baño, cierra la puerta y él está, grite y hable, bueno, según él habla, porque siente yo creo que el eco, las vibraciones, ¿no? Al estar cerrado, siente. Sí. Y ahí empieza, pero me ha sorprendido que ya dice varias palabras y él solo empieza. Sí. Entonces dije, él quiere de verdad, y puede hacerlo, puede hacerlo, pero nunca ha sido como una iniciativa mía, sino de él. Así es. De él. Entonces, si él quiere, digo, pues yo lo voy a apoyar. Yo lo voy a apoyar, aunque yo ya le dije, tú eres sordo y te vas a morir siendo sordo, así como yo soy mujer y me voy a morir siendo mujer. Así todos tenemos una identidad. Yo le dije, el hecho que tú hables no quiere decir que ya voy a escuchar porque ya hablo. No, tú siempre vas a ser sordo, siempre. Entonces él tiene claro su identidad. Y aquí vemos que esta necesidad de alguna forma, pues ya de adquirir el lenguaje oral, surge ya de manera intrínseca de él, sin que usted necesariamente lo imponga, o quizá Sí. también porque él lo ve como parte de su proceso de desarrollo, ¿no? Y dice, pues quiero interactuar con más personas, ¿qué va a hacer de mí cuando esté mucho más grande? Y entonces tiene esta inquietud de hacerlo, pero ya no de forma impositiva como en los primeros tiempos este método empezó a funcionar. Sí. Al principio a él le costaba mucho aceptarse. Cuando él era más pequeño y empezábamos como ya a tener una conversación más fluida, y por ejemplo, a veces en el camión platicábamos, ¿no? En lengua de señas. Y las personas así como que, ay, bien atentas, ¿no? Y eso hacía sentir así como que incómodo a Ángel, como que decía, es que me están viendo y me da pena, ¿no? Y yo decía, es que la mujer me ve. Y dejaba de decir ya nada. Ya no decía nada en lengua de señas. Yo decía, no, es que tú sigues y estamos platicando. No, es que me están viendo y le daba pena. Y ya no, guardaba las manos y decía, no, ya no, porque me están viendo. Y le empecé a explicar y le dije, no, es que nosotros nos estamos comunicando y si ellos nos están viendo porque no entienden, porque ellos no saben lengua de señas. Yo le decía, tú tienes que seguir hablando en lengua de señas. Yo decía, es que mira, por ejemplo, yo no sé hablar inglés, yo no sé cómo. Y yo cuando veo una persona, pues yo me quedo atenta porque digo, ¿qué dirán? ¿No? Que me imagino que estarán platicando. Tú igual, le digo, nosotros tenemos que seguir platicando. Y poco a poco se le fue como que quitando la pena. Ahora, ya, no, ya, digo, ya está en otro nivel. Ahora él llega y le dice, a ver, yo soy sordo, ¿y tú sabes lengua de señas o no sabes? Y la gente así como que,
¿qué? Sí, Nos pasaban situaciones que la verdad digo así muy, muy mala yo, disfrutaba muchísimo. Cuando yo llevaba al médico Ángel y que él ya manejaba la lengua de señas, yo le decía, dile a la doctora qué te duele, dile. Y pues la doctora así como que, ¿qué y pasó? la doctora, Sí, y Ángel le dice, es que me duele y la cabeza y no. Ya él, le decía a la doctora, y la doctora así como, ¿qué? ¿Qué dijo? Y yo le decía, sí, yo le decía a la doctora, ¿cómo ve, doctora? Pues no sé, ahora sí usted, pues revíselo a ver qué. Y me decía, ¿qué tiene? Y yo, pues es que le está diciendo qué es lo que le duele, cómo se siente. Y la doctora así, ¿no? El día de hoy, digo, yo lo disfrutaba porque yo decía, ¿qué se siente? claro. ¿Qué se siente no entender? El día de hoy la doctora pues ya lo ve y le dice, hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? Porque eso la obligó a la doctora, a mínimo cuando va Ángel, decir, híjole, a ver, y me dijo ella, ya aprendí a decirle qué le duele. Eso la verdad es que yo lo disfrutaba y no fue el único lugar donde lo hicimos, la verdad, con toda la maldad. Lo hemos hecho pues en diferentes lugares porque para mí es una manera de, pues de decir, a ver, hey, aquí estamos, ¿no? Como que es la manera pues más natural porque él se está comunicando, como usted dice. Somos la mayoría los que no entendemos, no conocemos, no sabemos la lengua de señas. Por eso es que es muy importante para mí, digo, y es una propuesta que presentamos en Cámara de Diputados, que la lengua de señas es una asignatura obligada, obligada en todos los niveles educativos, porque siempre va a haber un sordo. Y yo creo que así como nos obligan a aprendernos el inglés, pues también debería de ser una materia más la lengua de señas. Porque yo les decía, a Sí, mí se claro, me porque hace, ajá, sí, sí, la en ese escucho, sentido, pues sí seríamos o estaríamos en vías de ser una sociedad realmente inclusiva, claro, ¿no? O sea, no es el hecho que llegue un niño sordo a una escuela regular y que sepa la lengua de señas, sino que claro, los compañeros con los que ese niño interactúa tendrían que estar aprendiendo la lengua de señas para poder comunicarse con él. claro. Así es como tiene que ser. Ese es un tema, yo creo que no se le ha dado realmente la importancia y no ha quedado claro qué es la inclusión. Uh -huh. Ángel, cuando él tuvo la oportunidad de entrar al Deportivo Toluca para poder participar en el protocolo y todo eso que le fascina, yo dije, pues, yo me imaginé, al ser una institución, pues, digo, reconocida, importante en el fútbol, yo dije, pues, realmente hay inclusión, ¿no? Cuando yo llego y dice, no, pues se tiene que aprender estas frases, tiene que decir y va a entregar el balón, y dije, bueno, ok. Yo dije, pues, conocen sobre la inclusión, ¿no? No, me voy dando la sorpresa de que no saben ni qué. Cuando yo me doy cuenta que solo invitan a personas sordas como para que vean en la tele que participan los niños o los jóvenes sordos, pues yo dije, pues esto es lo único que quieren es quedar bien y que sean famosos porque dicen que incluyen. Yo platiqué con la persona que nos invitó y yo le dije, oigan, ¿y qué es la inclusión para ustedes? No, pues invitar a los niños que participen. Y dije, eso no es inclusión. Eso es invitar a un niño a que venga, punto. Inclusión es que realmente Aprendan. ustedes aprendan la lengua de señas. Y sí le dije, por eso le digo, peco de mala, porque yo le dije, Pero quizá ante estas características, pues empezamos a ser un poco más conscientes, ¿no? De que las personas sordas se enferman y tienen que ir al doctor y nosotros como oyentes ponernos en ese lugar empático, ¿no? De, híjole, si yo fuera al doctor y no me entendiera, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero hacer? O simplemente ir a la tienda o ir a un lugar de comida rápida. Eh, o el transporte, ¿no? Algo tan coloquial y que
las demás personas no logran entenderme. Creo que estos ejemplos que nos dan nos hace visibilizar la necesidad tan ardua hasta cierto punto que hay de que la lengua sea adquirida por muchas más personas o por todas las personas, como usted bien decía, ¿no? Hacer una dinámica como con el inglés y que en función de ello pues podamos ser efectivamente una sociedad inclusiva. Usted Sí, compartía lo de este equipo de fútbol que además Ángel es muy bien acogido en claro. él y que por supuesto él ha sido el maestro de todos, ¿no? Y les ha enseñado y les ha dicho, Sí, miren, esto va de esta forma. Además sí, tiene sí, sí. como esta habilidad y el don de gentes también para el deporte y que en función de eso, pues ha sido una vía para que tanto Angelito como usted puedan hacer mayor difusión de la Ujú. necesidad que hay de que se adquiera Sí, la lengua de señas. sí, sí, sí. Yo casi siempre soy enfática en que la lengua de señas se tiene que aprender con alguien que tenga contacto con la comunidad sorda y que además, si es una persona oyente, pues tenga todos los conocimientos. Creo que nuestra charla está interesante, es un tema importante. Y tras bambalinas platicábamos con la señora Sonia que, bueno, en razón de tener todas estas complicaciones, pues va a meritar la revancha en algún momento de tener este encuentro y entonces pues hacerlo mucho más fluido y que no tengamos, ojalá, estas complicaciones tecnológicas. Sin embargo, en la última parte que estábamos compartiendo, decíamos que pues es muy importante, ¿no? Que sea un especialista, un profesional, alguien que tenga contacto con la comunidad sorda, quien nos pueda dar esta enseñanza de las señas para, en ese sentido, tener pues un conocimiento que realmente sea útil, nutrido, eficiente y que a su vez pues podamos enseñarlo a los niños y a las personas sordas y poder estructurar una comunicación adecuada. Yo le decía en la última parte a la señora Sony que pues pensamos en español y en español hablamos y tratamos de hacer la seña y ella nos compartía que pues para la persona sorda, el que yo le esté diciendo palabra por palabra, por palabra, por palabra, realmente no tiene mucho sentido y llega un punto en el de no te entiendo, ¿no? No sé lo que está Sí, diciendo, claro. porque lo confunde. En este sentido, la lengua pues es mucho más práctica, es corta para Ujú. dar una expresión general y esto pues es importante que las personas lo sepan para que cuando elijan, si es que tienen el interés de aprender, pues lo hagan teniendo estas consideraciones. ¿Qué opina? ¿Qué nos sugiere? Sí es muy importante que nosotros tengamos contacto así directo con una persona sorda. Qué mejor que ellos, que es su lengua, pues natural, ¿verdad? Ay, yo no niego que hay oyentes que se han apropiado muy bien de la lengua de señas y la manejan súper bien, pero no hay como pues tener ese contacto cercanamente con una persona sorda, porque pues es su lengua natural. Entonces, es lo ideal aprender pues, de ellos. Entonces, eso pues sí es muy importante que tratemos de acercarnos a ellos, de convivir con ellos, y eso nos va pues, ayudar a poder adquirir la lengua de señas, pues, bien hecha, ahora sí bien hecha, porque ellos son muy detallistas, estamos de acuerdo que son 100% visuales, entonces ellos hasta el más mínimo detalle ya nos están corrigiendo. Entonces es lo ideal, es lo ideal. Sí, claro, son los mejores maestros y los Sí, mejores jueces, ¿no? Yo sí, recuerdo que exactamente. incluso hasta la mano me agarraban los niños chiquitos y Sí, así de, así no, ¿no? Mal. Y me sí. agarraba la mano y entonces me hacía la seña para que pues ellos lo pudieran entender y yo mejorara en ese sentido. Así Eh, es. También nos compartió el día de hoy la situación del equipo de fútbol del Toluca y yo le decía que, bueno, tuvo una muy buena acogida, ha sido un gran Sí, maestro también sí, para sí. los jugadores y creo que es un ámbito importante, ¿no? En donde, por supuesto, se hace necesario que también incluso puedan estar
permitiendo y difundiendo pues un partido de fútbol con intérprete. Claro, sí, 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 estamos en busca de eso. La verdad es que luego al principio sí fue difícil porque yo le decía, para que realmente haya inclusión mínimo, tienen que darle las gracias. Si están recibiendo un mensaje en lengua de señas, digo, por educación y lo ideal es que mínimo le diga gracias. Y así lo hicimos. Javier, que es quien nos ha estado apoyando en este sentido, yo le comentaba y dice, ahorita, espéreme, voy corriendo. Y ya le dijo al portero, le tienes que decir gracias. Obviamente, la primera vez, pues en lugar de gracias era el movimiento, ¿no? Pero bueno, hubo la intención de hacerlo, ¿no? El día de hoy, pues bueno, ya le dicen bien gracias, ya le dicen hola, ya les puso su seña, bueno, entonces, la verdad es que debo reconocer también al Deportivo Toluca que pues han tenido esa apertura para ellos, que han estado dispuestos a ir aprendiendo poco a poco la lengua de señas, que ahora ya lo ven de diferente manera, que ya saben que no nada más te invito, sino que realmente tengan un poquito más de conocimiento sobre ellos, sobre su cultura. Y digo, poco a poco, cada que nosotros estamos ahí, pues tratamos de darles esa información. Y si no, Ángel se encarga y la verdad es que pues nos han acogido, como bien dice Maestra, muy bien. El Deportivo, la verdad es que nos ha apoyado mucho, ha sido un gran apoyo para la comunidad sorda. Y bueno, esperamos que en un tiempo no muy largo pueda en alguno de nuestros chicos pues interpretar a lo mejor o dar el resumen, el marcador del partido, ¿no? Eso Sí, por sería muy supuesto. importante, eso sería Sí. genial para ellos. Y Ángel es feliz y muchos chicos que han participado lo han disfrutado muchísimo. Ha sido una puerta muy grande, creo yo. Sí, y que como bien nos comparte, aunque este pareciera ser un paso pequeño, ¿no? El que digan el marcador, para quienes conocemos a la comunidad y estamos como en ese ámbito, pues es un paso agigantado, ¿no? Porque estamos ganando un lugar, Sí. hacernos visibles en espacios que son socialmente difundidos y que además tienen mucha audiencia, ¿no? Sí. Y que por otro lado también pienso que sería interesante saber cómo el deportivo lo ha vivido, ¿no? Porque finalmente ha sido su primer Sí. acercamiento, o sea, a lo que se han tenido que enfrentar ellos para efectivamente darle a Angelito un panorama o un contexto de inclusión de forma mucho más real, ¿no? Uh-huh. Esto de aprenderse al menos el abecedario para hacer la dactilología, lo de la seña, su nombre, los saludos, ¿no? Uh-huh. Creo que también ha sido un desafío para ellos como Sí. institución. Sí, sí, sí. Ha sido difícil, la verdad. Yo creo que también ellos le han sufrido. Le han sufrido porque, pues, Ángel, él es muy abierto con las personas. Entonces agarra confianza y ya les está ahí diciendo. Y yo sé que a ellos los pone así en conflicto porque, pues, no le entienden, pero él trata de darse a entender. Y yo creo que ellos a la larga como que sí logran, pues, como que poderse comunicar Ujú. a lo mejor eso ha hecho que ellos pues en poder aprender un poco la lengua de señas y eso es muy bueno. Yo siempre digo, cuando alguien te voltea a ver y llama la atención el que te estás comunicando de otra manera, pues para mí ya es un gran paso y que alguien te diga, a ver, ¿cómo le digo? Pues uno más. Entonces, pues sí, ha sido muy importante ese paso que hemos dado. Sí, claro. Un canal de apertura muy, muy grande y de demasiada importancia para las personas con algún tipo de discapacidad, no necesariamente los Ujú. sordos, ¿no? Porque ha habido también invitados de otras discapacidades y Sí, visualizar, sí, sí. etc. Ya para cerrar esta charla, me gustaría que nos compartiera un poquito la experiencia de Ángel en la participación con niños oyentes en un evento importante por ahí y yo creo que usted es la indicada para contarnos. ¿Se refiere al Parlamento? Por supuesto, sí. Ah, ok. Sí, sí, digo, porque no he tenido afortunadamente algunas participaciones. La verdad es que yo estaba sorprendida
Ángel tuvo la oportunidad de participar en el encuentro parlamentario de los niños y de las niñas. Y bueno, pues tuvo que, para llegar, bueno, a esta etapa final, tuvo que pues pasar por algunas anteriores, donde pues realmente no lo esperábamos, no esperábamos yo que hubieran elegido a Ángel para poder participar y representar pues al CAM. Y bueno, él estaba pues muy nervioso, fue algo con muy poco tiempo de preparación, entonces se me estresó demasiado, pero pues lo disfrutábamos porque yo creo que nos gusta la adrenalina. Entonces lo manejó muy bien, venció un gran miedo que él tenía de enfrentarse a toda, pues un grupo de muchos niños y personas oyentes todos. Él era el único sordo. Él participó y la verdad es que yo creo que él fue el primer sorprendido y yo también cuando nos dijeron que había ganado el primer lugar a nivel zona. Ajá. Y yo dije, al nivel distrito fue la etapa, digamos, ya para quedar entre los 72. Ajá. ¿Sí, verdad? Sí, fue de distrito. Y no, pues yo no lo podía creer. Yo cuando dijeron que él había obtenido el primer lugar, pues los dos estábamos asombrados. Él estaba nervioso en el conteo de la votación de todos los niños y él iba contando y lo sorprende todo esto que todos los niños que lo rodeaban estaban con él igual y lo abrazaban y uno más. Y le iban contando otro y otro. Y Ángel así como que, ¿qué pasa, no? Al Ajá. final cuando nos dan la noticia que él ganó pues por mayoría de votos, el primer lugar, no, pues él venía feliz, él no lo podía creer, yo venía también así como que, wow, ¿no? Como que yo creo que ha sido el mayor logro que él ha tenido en una participación así con tantas personas oyentes. Ya Sí. cuando estuvo ahí, nosotros ya nos relajamos y dijimos, bueno, ya estamos dentro, ya dentro de los 72 que van a participar en el Parlamento, pues ya muy relajados. Llegamos al hotel y nos dicen que creen que pues bueno, aquí viene dos eliminatorias más y nosotros así como que, ¿cómo? Otra vez. No, que no, ya era todo, no, dos más. No, pues Ángel súper nervioso porque decías que ya no estudié, ya no repasé. Dije, tú tranquilo, ya estás aquí, ya nada más es para ver, a ver en qué lugar ocupas. Yo le dije, tú tranquilo, ya no es nada de que a ver si pierdes, no, o que te vas, no, no, no. Es solo para ver qué lugar, qué vas a hacer tú. Y ya como que medio se tranquilizó y no. Bueno, resulta que en la primera etapa vuelve a quedar nuevamente en primer lugar y ya después quedaron 6, los últimos 6 para ya formar la mesa para sí, fungir ahí como en el Parlamento. Y viene esa de 10, iban a quedar 6. Viene esa última etapa y Ángel pues quedó en segundo lugar con un poco menos de votos de la chica que quedó como presidenta. Ángel fue el vicepresidente de la mesa. Ajá. Ahí en Cámara de pues no, pues imagínense, fue una experiencia que yo creo que jamás va a olvidar, tanto él y yo. Fue una experiencia muy bonita. Ángel se llevó, yo creo que pues todas las miradas, toda la atención, los niños lo incluyeron de una manera, al principio él no sabía cómo lo iban a recibir, cómo se iba a comunicar, él estaba muy nervioso, como decir, es que no sé cómo me van a ver. Yo lo observaba y yo decía, no, tú tranquilo, pues tú enséñales, mire, ellos quieren aprender, tú enséñales. Y ahí se dedicó a dar clases de lengua de señas. Cuando yo no vi que ya Ángel podía comunicarse, dije, bueno, ya lo dejé, yo dije, ya aquí la mamá ya a un ladito, y logró integrarse muy bien, muy bien, fue una experiencia muy bonita. Yo creo que pues eso es un logro que, pues yo creo que híjole, no quiero ser despectiva, pero difícilmente pueden estar niños muy talentosos, con unos discursos muy bien redactados, o sea, la verdad es que la competencia estaba durísima. Y que Ángel haya llegado en esa condición, el ser el único niño sordo, yo le decía, Ángel, es algo muy importante, tú representas a toda la comunidad sorda, todos te van a, confían en ti, tú eres la voz de todos ellos.
Imagínate cuántas personas sordas. No, pues él estaba así como que de verdad, le digo, sí, 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 y fue muy, muy bonito, muy, muy bonito. Digo, lo recuerdo y digo, ay, qué emoción nuevamente. Claro, sí, por eso justo le decía, pues que nos Sí, cuente, ¿no? Porque no sí, es una sí, sí, experiencia sí. que se ve todos los días. Y para las personas que no tienen como mucho conocimiento de qué va esta situación, quiero hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Sí. Cada año hay una convocatoria para los centros educativos en donde se solicita, ¿no? Que quienes quieran participar puedan inscribir a algún alumno o alumna de los últimos grados de primaria para representar a su escuela con la finalidad de dar voz a necesidades o a peticiones que los niños tengan. Y entonces esta dinámica se hace cada año en el Parlamento. Los chicos tienen que preparar como un breve discurso en donde expresan cuál es su necesidad, su inquietud, su petición. Y al final de como de esa exposición, los mismos niños votan porque alguno de los que esté en la sala sea su representante, ¿no? Y dé voz de alguna forma, pues, a lo que los niños están compartiendo. En este caso, y afortunadamente, digamos, en este momento actual, fue justo Angelito, que es el hijo de la señora Sonia, sordo de nacimiento, quien gana, ¿no? Gana los votos de los demás niños oyentes todos, y entonces lo eligen como el representante de ese distrito. Y él pues se tuvo que enfrentar nuevamente a hacer otra exposición en lengua de señas, que se le interpretara para transmitir el mensaje que él tenía, y siguió avanzando hasta llegar a esta última etapa final en donde logra la vicepresidencia en representación pues de la población infantil de aquí del estado de manera específica. Entonces, pues ese es un logro que por supuesto se tenía que compartir. A mí me llena de orgullo poder conocerlos. Y sé Ay, que ese es el gracias. resultado de muchos años de esfuerzo, de muchos años de sacrificio, de muchos años de aprendizaje y de compromiso. No solamente con la situación de Ángel, sino el desafío es darle la atención a él, pero también a su familia en conjunto, ¿no? Que no es nada sencillo poder dividirse en tantas facetas y con tantas personas. Y aún con todo ello, tener estos resultados y tener estas satisfacciones de logro, que por supuesto, y creo yo, bien vale la pena difundirlos, porque también sirve, considero desde mi experiencia, como motivación, como una posibilidad de ver que las cosas se pueden lograr, que no es sencillo, por supuesto, pero que también está en nosotros ir abriendo esos espacios cada vez mucho más socialmente reconocidos para la comunidad sorda, para la discapacidad auditiva, para los chicos y para las familias de estos chicos, que no necesariamente en muchas ocasiones son sordos, sino que vienen de familias de oyentes, la mayoría, y entonces está este choque, ¿no? De mi hijo es sordo, yo soy oyente, pero ¿cómo le hago? Yo quiero aprender la lengua, pero tampoco puedo dejar el español y hay una serie de confusiones en ese sentido. Pues yo quiero agradecerle profundamente el que nos haya regalado su tiempo. Desafortunadamente tuvimos muchas complicaciones el día de hoy en cuanto a nuestras conexiones, y yo de verdad espero que este no sea nuestro primer encuentro y que podamos seguir compartiendo y que podamos seguirle eh, pues dando esta información a las personas que al final del día nos hace ser un poco más conscientes y trabajar para eh, darles a la comunidad sorda, a las personas con discapacidad auditiva, pues una inclusión mucho más real dentro de nuestro mundo de oyentes de alguna forma. Sí, sí, sí. Este es un tema que digo, que da para más. O sea, es un tema que hay, pues es de mucho interés y yo creo que es necesario que estemos informados pues sobre la discapacidad en general, y bueno, hoy tocó el tema de discapacidad auditiva, pero sí es muy importante voltear a ver a esta minoría que a fin de cuentas es parte de esta sociedad, que son mexicanos
y que son parte de nosotros. Entonces, pues es muy importante. Yo le agradezco mucho, maestra, este espacio que nos ha dado. Ya dijimos, viene la revancha porque nos quedamos con muchas Ay, con cosas esta más que, y sensación puntos de importantes vamos, más que compartir. Sí, sí. claro. Entonces, ojalá que se pueda dar otra oportunidad y que pues más personas se unan y con sus comentarios que son muy importantes, porque yo estoy segura que muchos padres de familia tienen muchas inquietudes, muchas dudas, muchos comentarios, mucho que compartir. Entonces, pues esperamos la siguiente sesión y que Ojalá y que sí, que sea muy pronto. El ojalá, canal, ojalá que la sí. página es un espacio abierto para todos ustedes, para todo aquel que lo requiera, que lo necesite y que nos ayude también para aprender más cosas, para ser más conscientes, para ser más humanos y empáticos con las necesidades de las demás personas. Entonces, yo Sí. desde el fondo de mi corazón le agradezco mucho. Pido una disculpa a nuestra audiencia por las complicaciones tecnológicas. Señor Clarita, sé que nos está viendo por ahí, así que no se me va a escapar en la invitación por acá para que también nos comparta su historia y pues bueno, ya nada más agendamos nuestro siguiente encuentro. Yo esperaría sin mayor complicación tecnológica en esa futura ocasión. Y Sí. pues bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Que pase una linda noche, descansen. Un abrazo, Angelito, seguramente por ahí debe estar. Y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. El día de mañana, seguramente, o si no, a más tardar pasado mañana, estará ya la edición completa de nuestros videos del día de hoy en el canal para que puedan tener la historia un poco más secuenciada y ordenada. Eh, y bueno, pues esperamos sus comentarios. Si esta charla, este encuentro del día de hoy les resultó interesante, útil, pues por favor coméntenoslo. Y el día de mañana tengo nuevamente otra entrevista, ¿no? Mañana estaremos platicando acerca de bebés prematuros, que el día de hoy la señora Sonia nos dio un antecedente porque Angelito, además de la situación de la discapacidad auditiva, pues también fue prematuro y que eso implicaba un trabajo pues también intenso durante los primeros meses. Pero mañana específicamente estaremos hablando acerca de la situación de bebés prematuros y cómo se lleva a cabo toda la dinámica de mamá con las características de un bebito que nace antes y las implicaciones que esto tiene, por supuesto. El día viernes inicio curso de educación emocional para niños. Por favor, si les interesa, escríbanme. Y bueno, pues el día de mañana por acá nos vemos a las 8. Gracias, señora Sony, por estar por acá. Saludos, Angelito. Saludos a la señora Clarita, a los papás del CAMP, a los maestros del CAMP que el día de hoy se sumaron, a mis amigos, a mis alumnos, a mis compañeros de generación que el día de ayer nos vieron, a mi amiga Eli y a mí que habló acerca del autismo. Y bueno, pues este es un espacio para todos. Cuídense mucho, descansen, les deseo lo mejor. Hasta mañana, linda noche. Gracias.